Me llamo Tomás Mercer, y desde joven sentí una pasión ardiente por la exploración y la ciencia. Mi infancia transcurrió en una pequeña ciudad costera donde las historias de navegantes intrépidos y expediciones a tierras desconocidas llenaban mi mente de sueños y ambiciones. Siempre me atrajo lo misterioso y lo desconocido, y esa atracción me llevó a dedicar mi vida al estudio de las maravillas que nuestro planeta y más allá podían ofrecer. Mis primeros años como científico fueron dedicados a la investigación marina. Me embarqué en barcos de investigación, explorando las profundidades del océano, maravillándome con las criaturas que habitaban en sus abismos. Pero con el tiempo, mi sed de aventura me llevó a buscar nuevas fronteras, y así me encontré formando parte de una expedición a un lugar que siempre me había parecido el último bastión de lo desconocido en nuestro planeta. La Antártida. Un vasto continente de hielo que desafía la imaginación y nos recuerda lo insignificantes que somos en comparación con las fuerzas colosales de la naturaleza. Mi corazón latía con expectación mientras nuestro equipo de expedición se preparaba para emprender este viaje único y lleno de incertidumbre. Éramos un grupo de científicos, aventureros modernos que anhelaban descubrir los secretos de este remoto y misterioso rincón del mundo. A medida que mi equipo y yo nos adentrábamos en esta vasta tierra de hielo y misterio, sentí una mezcla de emoción y humildad. La belleza del paisaje, a pesar de su desolación, me recordaba la grandeza de la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro. Pero también sabía que la Antártida podía ser implacable, un lugar donde la supervivencia dependía de la adaptación y la precaución. Mi experiencia y conocimiento científico me permitieron ser parte de esta expedición, junto a un grupo de expertos en diversas disciplinas. Sabíamos que enfrentaríamos desafíos inmensos, pero eso solo aumentaba nuestra determinación. Nuestro objetivo era explorar, descubrir y aprender, pero lo que encontramos en ese continente helado nos llevó más allá de cualquier expectativa, abriendo puertas a lo que jamás habíamos imaginado, revelando una verdad que nos dejó maravillados y atemorizados al mismo tiempo. Nuestra base de operaciones estaba ubicada en medio de un paisaje desolado, rodeada de vastos campos de hielo y picos montañosos que parecían tocar el cielo. Cada respiración estaba acompañada por el aire frío y puro que llenaba nuestros pulmones, recordándonos constantemente la excepcionalidad de este lugar. Aunque estábamos emocionados por las posibilidades científicas que se avecinaban, también éramos conscientes de los peligros que la Antártida podía ocultar. Después de establecer nuestra base, comenzamos a explorar la región circundante. Mientras avanzábamos, quedé impresionado por la majestuosidad de la naturaleza que nos rodeaba. Montañas cubiertas de nieve se alzaban en el horizonte, sus cumbres bañadas por la luz dorada del sol. Glaciares brillaban como diamantes, reflejando destellos de colores en el hielo, y las aguas heladas del mar se extendían hacia el infinito, en una danza eterna con el cielo. Una de las primeras expediciones nos llevó cerca de una formación rocosa, una especie de acantilado tallado por los vientos gélidos y la erosión implacable. La belleza cruda de este lugar era indescriptible, pero fue entonces cuando notamos algo extraño. En la base de la formación, descubrimos entradas que se adentraban en la roca, como si fueran pasadizos que nos invitaban a una exploración más profunda. Nuestro sentido de la curiosidad y el descubrimiento nos impulsó a ingresar en estas cavidades, y lo que encontramos dentro fue una visión que desafió toda lógica. Las paredes estaban decoradas con imágenes talladas, figuras extrañas que parecían una mezcla de humanos y criaturas que no encajaban en nuestra comprensión de la biología.
Sus extremidades eran alargadas, sus ojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Pero lo que más nos intrigó fueron las representaciones de cacerías, escenas que mostraban a estas figuras cazando a lo que parecían ser seres humanos. Cada detalle en las imágenes parecía meticulosamente elaborado, como si el artista hubiera presenciado estas escenas y quisiera dejar un registro visual. Al explorar más a fondo la caverna, llegamos a una cámara más amplia, donde descubrimos algo que dejó nuestras mentes atónitas. En esa cámara, encontramos figuras que se asemejaban a seres humanos, pero eran distintas, como si hubieran evolucionado para sobrevivir en este entorno extremo. Sus cuerpos tenían un tono grisáceo, como si estuvieran hechos del hielo mismo, y sus extremidades parecían adaptadas para resistir el frío y el viento implacable. Pero lo más inquietante eran sus ojos, brillantes y penetrantes, como si reflejaran una sabiduría ancestral. Las criaturas, sin embargo, no parecían agresivas. Más bien, nos observaban con curiosidad, como si estuvieran igualmente asombradas por nuestra presencia. Parecían tener una conexión profunda con este lugar, como si fueran los guardianes de sus secretos milenarios. El momento de silencio duró apenas unos segundos hasta que el investigador principal de nuestro grupo se adelantó y trató de transmitir un saludo formal en nuestro idioma y haciendo gestos suaves. Los seres se miraron entre ellos un instante, a continuación, uno de ellos le contestó con unos sonidos graves y guturales. Emocionados con el encuentro, decidimos rebuscar entre nuestras cosas para darles un obsequio. Al final, decidí entregarles mi cuaderno de viaje, lleno de bocetos de las cosas que había visto y me parecían interesantes. Lo cogieron con cuidado y estuvimos unos minutos tratando de comunicarnos entre nosotros, aunque era bastante complicado. Hicimos una visita a la tribu durante unos pocos días, hasta que una noche se levantó una tormenta de nieve y no se despejó a la mañana. Tuvimos que quedarnos en nuestras instalaciones varios días y la situación se volvió aún más extraña. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a sentir que algo había cambiado a nuestro alrededor. Nuestra base parecía estar rodeada por una presencia invisible, un sentimiento de que estábamos siendo observados. Al principio, creímos que era debido a la tormenta que golpeaba incansablemente nuestras instalaciones. Sin embargo, en ocasiones, también creíamos escuchar pasos sigilosos en la distancia o vislumbrar sombras moviéndose en la periferia de nuestra visión. La Antártida, a pesar de su belleza indescriptible, parecía esconder algo más, una verdad más profunda y aterradora. Finalmente, mientras observábamos desde nuestra base, pudimos apreciar que las criaturas que habíamos encontrado se acercaban en una formación casi ritualista. A través de la tormenta de nieve, percibimos su avance silencioso y calculado. La tensión se apoderó de nosotros, y las pocas armas que habíamos llevado, aunque inútiles la mayor parte del tiempo en un entorno tan inhóspito, en esos momentos se aferraban a nuestras manos como símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. Las criaturas finalmente se detuvieron a cierta distancia de nuestra base. No mostraban signos de hostilidad, pero tampoco parecían dispuestas a abandonar el área. Sus ojos brillantes nos miraban con una expresión difícil de descifrar. Era como si tuvieran un propósito, una razón por la cual nos habían encontrado, y nosotros éramos simples testigos de una realidad que trascendía nuestra comprensión. A medida que la noche caía sobre la base, nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta a lo desconocido,
y no sabíamos las implicaciones de lo que habíamos desatado. Nuestra expedición a la Antártida, inicialmente impulsada por la pasión por la ciencia y la exploración, se había transformado en un enfrentamiento con lo inimaginable, una revelación de que, en este continente de hielo y soledad, existían secretos que tal vez deberíamos dejar sin desvelar. Nos quedamos allí, en la base, con los ojos fijos en las figuras que nos observaban desde la distancia, esperando el nuevo día con una mezcla de temor y asombro. Apenas nos movíamos, con el ambiente cada vez más tenso. El futuro era incierto, y nos dimos cuenta de que, a veces, la curiosidad puede abrir puertas a lo que la humanidad no está preparada para enfrentar. Pasaron horas interminables mientras observábamos a las criaturas que se mantenían al acecho en las afueras de nuestra base. La tensión en el aire era palpable, y todos en el equipo sabíamos que estábamos en una situación única, una encrucijada entre el misterio y la supervivencia. Finalmente, una de las criaturas, la que parecía ser la más alta y con un aire de liderazgo, dio un paso adelante. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante sentí que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Era como si nuestras mentes se conectaran en un nivel más profundo, trascendiendo las barreras del lenguaje y la cultura. El líder de las criaturas hizo un gesto, y las otras se retiraron lentamente, disolviéndose en la tormenta de nieve, como si nunca hubieran estado allí. La calma regresó lentamente a nuestra base, pero la sensación de que habíamos presenciado algo asombroso y aterrador se mantuvo en el aire. Durante los siguientes días, continuamos con nuestras investigaciones científicas lejos de las cuevas, pero siempre con una sensación de que estábamos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión. Las criaturas nunca regresaron, al menos nosotros no las vimos a pesar de haber puesto un puesto de vigía las 24 horas. Aún así, su presencia dejó una huella en nuestras mentes y en la historia de la expedición. Alguna de las últimas noches, parecía que los seres habían vuelto. Se escuchaban ruidos extraños, hasta en alguna ocasión, algún instrumento desapareció, pero no quisimos investigar sobre ello. A pesar de que no habían realizado ninguna acción agresiva, su comportamiento nos había intimidado. Todos estábamos de acuerdo en olvidarnos de ellos, de no promover el contacto con otros humanos. Por lo tanto, hasta que finalizó la expedición, no mencionamos el tema. Sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Los días pasaron, y aunque las criaturas nunca regresaron, su presencia permaneció en nuestros pensamientos, y en mi caso, en mis sueños. A veces, me encontraba mirando el horizonte, preguntándome si volvería a cruzar caminos con esas figuras que parecían ser guardianes de un conocimiento ancestral. Con el tiempo, regresamos a casa con nuestros datos y descubrimientos, pero también con el conocimiento de que la Antártida es un lugar que guarda secretos que a veces es mejor dejar intactos. A pesar de nuestras inquietantes experiencias, sentíamos una mezcla de asombro y humildad ante lo desconocido, y un profundo respeto por la tierra y las criaturas que habitan en ella. Regresamos a casa con nuestras investigaciones, y aunque compartimos los datos con la comunidad científica, decidimos mantener en secreto la experiencia que habíamos vivido. Sabíamos que enfrentaríamos escepticismo y burlas, y quizás hasta poner en peligro futuras expediciones en busca de respuestas a los misterios de la Antártida. Sin embargo, la experiencia marcó a cada uno de nosotros de maneras profundas. Algunos se retiraron de la ciencia, incapaces de lidiar con la magnitud de lo que habíamos presenciado.
Otros, como yo, continuaron explorando, pero con una nueva comprensión de los límites de nuestra comprensión y una renovada humildad frente a las maravillas y los horrores del mundo. La historia de nuestra expedición se convirtió en una leyenda en nuestros círculos, un relato que transmitíamos solo a aquellos en quienes confiábamos, aquellos que podían apreciar la profundidad de lo que habíamos vivido. Las noches oscuras y silenciosas nos recordaban nuestra experiencia, y en esos momentos de quietud, podíamos sentir la presencia de lo desconocido, una presencia que seguía acechando en las profundidades de nuestra memoria. No podíamos probar lo que habíamos presenciado, pero en el corazón de cada uno de nosotros, sabíamos que habíamos tocado algo más allá de nuestra comprensión, algo que trascendía los límites de la ciencia convencional. La experiencia nos cambió, nos hizo conscientes de nuestra propia fragilidad frente a las maravillas y los horrores que el mundo puede esconder. A lo largo de los años, mantuvimos contacto entre los miembros de la expedición, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones en privado. Nunca pudimos encontrar una explicación lógica para lo que habíamos encontrado en esa lejana región de hielo y nieve. Nosotros, los que habíamos estado allí, sabíamos que había algo más, algo que trascendía nuestra comprensión y que dejaba un espacio en nuestras vidas que nunca podría ser llenado. Aunque a veces deseaba encontrar respuestas, en el fondo sabía que algunos secretos deben permanecer ocultos, que la curiosidad humana tiene sus límites, y que hay cosas que simplemente no estamos destinados a entender. La Antártida, con su belleza deslumbrante y su misterio insondable, sigue siendo una fuente de fascinación para mí, pero también un recordatorio de que hay fuerzas y verdades más allá de nuestra comprensión, y que el mundo aún guarda secretos que pueden dejarnos maravillados y atemorizados al mismo tiempo. Con el tiempo, seguí mi trabajo como científico, pero siempre con una sensación de que había tocado algo más allá de la ciencia convencional. Cada vez que miraba una imagen de la Antártida en una imagen o un mapa, sentía una mezcla de admiración y respeto por ese continente helado y las criaturas que habitan en sus rincones más remotos. Sabía que mi experiencia en la expedición había cambiado mi vida de maneras que nunca podrían ser explicadas completamente, y eso, en sí mismo, era un recordatorio de la grandeza y el misterio que el mundo todavía puede ofrecer a aquellos dispuestos a buscarlo, incluso si eso significa encontrarse con lo desconocido en el corazón de la Antártida. Aunque a veces pienso en las criaturas que encontramos, en la conexión inexplicable que sentí con su líder, sé que algunos secretos deben permanecer en el reino de lo desconocido, y que nuestra expedición a la Antártida fue solo un breve encuentro con una verdad mucho más grande y misteriosa de lo que jamás podríamos imaginar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.